Hola, muy buenos días nuevamente. Continuando con los contenidos del programa de biología, vamos a empezar a partir del día de hoy a hablar de una temática un poquito diferente. Obviamente, toda esta temática va a ir fuertemente enlazada con los contenidos que se han estado viendo anteriormente. De hecho, es primordial que antes de que empecemos a ver el tema del día de hoy, se, se tengan en mente algunos conceptos que se manejaron en actividades anteriores. A partir del día de hoy se va a estar trabajando con un tema que tiene que ver con el metabolismo. Hablar de metabolismo en biología es hablar de un proceso significativamente amplio, es hablar de un proceso que requiere eh, de conocer o integrar conocimientos de ciertos temas muy específicos de la materia de biología. Sin embargo, en este video inicial, el propósito es que ustedes primeramente sepan identificar el o el concepto de metabolismo y que a partir de ese entendimiento ustedes puedan identificar la diferencia entre anabolismo, catabolismo y sobre todo que les quede claro a qué hace referencia a un proceso metabólico. Entonces vamos a empezar ahorita con la parte más básica. Ya en videos posteriores se va a hablar ya de algunos ejemplos de procesos metabólicos a manera más profunda, de manera más específica. Pero para ello, pues obviamente vamos a empezar con esta primera etapa. Ok, ya habíamos mencionado en actividades o en tareas anteriores que todos los organismos vivos están formados por una unidad estructural denominada célula. Para el caso de un ser humano, pues obviamente estamos hablando de un ser vivo que está constituido por un gran número de células, que dependiendo el tejido o el órgano que estén constituyendo, adquieren cierta especialización. Es decir, podemos tener células musculares, perdón, células adiposas, células nerviosas, células del hueso. Cada una de ellas adquiere cierta función y una forma específica. Decimos dependiendo del tejido en el que estén constituyendo. Entonces, si pudiéramos representar de mejor manera, tendríamos que cada una de estas unidades, pues lo pudiéramos ver más o menos de este tipo. Bueno, cada tejido tiene células que adquieren cierta forma, pero de cierta estructura, pero de forma general tendríamos algo más o menos similar a esto. Una estructura que en su interior tiene organelos que cada uno de ellos cumplen cierta función. Ahora bien, para que un organismo se mantenga vivo, quiere decir que cada una de sus unidades estructurales tiene que tener vida, por así llamarlo, y esa vida se lo va a dar la energía. Entonces, todas las células que conforman ese organismo van a requerir de energía, pero ¿cómo es que conforman o cómo es que obtienen la energía cada una de las células que conforman los seres vivos? Para el caso, hablando específicamente de un ser humano, de un organismo propio de la especie humana, vamos a tener que como especie heterótrofa, un ser humano obtiene la energía que necesitan cada una de sus células a partir del consumo de alimentos, tal como lo dice aquí. Nosotros, al ser un organismo heterótrofo, que decíamos, organismos heterótrofos son los que para obtener energía requieren consumir materiales provenientes de otros seres vivos, a diferencia de los organismos autótrofos, que su energía la obtienen a partir de la luz solar, es decir, no requieren consumir otros seres vivos para poder obtener su energía y obviamente mantenerse vivos. Entonces, nosotros como seres humanos y muchos otros tipos de organismos requerimos consumir alimentos para obtener energía y que cada una de esas células que mencionábamos al principio se mantengan activas. Pero, ¿cómo es que se da ese proceso de obtención de energía? Para que cada una de esas células mantengan su función, mantengan su forma, se mantengan activas y a final de cuentas le den vida a un organismo. Ese es precisamente lo que vamos a tratar de explicar aquí. Para poder abordar esta situación voy a plantearles
una situación de la vida cotidiana para que ustedes no lo vean como un hecho aislado o como no lo vean como nada más una situación teórica que en su momento los pueda llegar a generar solamente confusión. O sea, voy a tratar de explicarlo con algo de la vida real. ¿Y cuál es esa situación con la que voy a tratar de explicar? Bueno, imagínense que yo les pregunto, ¿qué pasa cuando consumimos un alimento? ¿Qué le pasa a un alimento cuando es consumido? Si ya lo pensaron por ahí, les voy a dejar aquí una idea muy general o, o una explicación muy básica de lo que pasa o bien del propósito que implica que nosotros consumamos alimentos. En el consumo de alimentos ocurren una serie de procesos cuyo propósito general es obtener energía, como lo habíamos mencionado, y otros nutrientes para cada una de las células del cuerpo. Exactamente lo que habíamos mencionado ocurre en el proceso de consumo cuando consumimos alimentos. Estos, los biólogos, específicamente lo llaman metabolismo, ¿sí? Seguramente ustedes ya han escuchado en alguna otra parte la palabra metabolismo, pero también estoy seguro de que van a tener ustedes muchas dudas o tal vez tengan problemas si les pido que me definan este concepto. Y es totalmente normal porque de hecho el término de metabolismo es uno de los procesos más complejos o, o completos del área del conocimiento biológico, pero voy a tratar de irme desde lo más básico para que pueda quedar un poquito más claro. Fíjense, ¿dónde han ustedes escuchado la palabra metabolismo? Probablemente algunos de ustedes ya lo habrán leído en algún libro o leído en internet, o muy probablemente lo habrán escuchado en la tele, no sé, en la promoción de algún producto específico. No sé si habrán escuchado, por ejemplo, cuando dicen, ese es un producto que acelera el metabolismo. Principalmente lo utilizan en productos destinados a bajar de peso. Si nos vamos nosotros a las raíces etimológicas, la palabra metabolismo va a estar dividida en dos partes principales. Por un lado en metabo y otra parte en ismo. La raíz etimológica de cada una de estas partes de la palabra metabolismo hace referencia a que metabo significa cambio e ismo significa capacidad. Si nosotros nos basamos en esa definición etimológica, vamos a tener que metabolismo hace referencia a capacidad para cambiar, ¿sí? Pero en la biología, ¿a qué hace referencia? O sea, capacidad de cambiar, pero ¿de qué a qué o cómo lo manejan? Bueno, en biología, metabolismo en esencia hace referencia a que de una sustancia A puede transformarse en una sustancia B o bien en una sustancia diferente, ¿sí? Pero ese proceso de cambiar de sustancia A sustancia B puede ser, se puede dar de manera inversa, es decir, pasar de la sustancia A a la sustancia B o bien de la sustancia B a la sustancia A nuevamente. Entonces, metabolismo significa capacidad para cambiar. En biología significa pasar de una sustancia a una sustancia diferente. ¿Sí? Eso sería como que la parte más básica o práctica para explicar el concepto de metabolismo. Pero vamos a seguir explicando esto con un ejemplo real. Imagínense que consumimos nosotros un alimento, ¿sí? Y aquí voy a despertar el antojo de muchos. Yo voy a poner como un ejemplo, voy a poner un típico platillo mexicano como lo es un taco, ¿sí? Vamos a tratar de explicar qué pasa cuando consumimos un taco dentro del ser humano o dentro del organismo. En este caso, pues estamos hablando de la especie humana, ¿verdad? Imagínense que ustedes tienen por ahí un platillo bien preparado con unos taquitos, eh, que lleva obviamente su tortilla, su carne. Imagínense que estamos hablando de tacos de carne asada, por ejemplo, con su carne, con su verdura, con su salsa, etcétera. Físicamente vemos que los ingredientes son esos, tortillas, carne, verdura, etcétera. Pero químicamente, ¿de qué van a estar formados estos tacos?
Ya habíamos hablado también en otro tema de biomoléculas. Entonces, si yo les pregunto de qué biomoléculas están formados los tacos, considerando que cada uno de estos ingredientes provienen de seres vivos, pues ahora obviamente vamos a decir que esos tacos están formados por biomoléculas. ¿Cuáles son las principales biomoléculas que podemos encontrar? Bueno, tenemos carbohidratos, proteínas y lípidos. ¿Dónde podemos encontrar los carbohidratos en el taco? Bueno, pues principalmente pues en la tortilla, por ejemplo, en la verdura, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrar las proteínas? Pues obviamente en aquellos alimentos de origen animal como es la carne. Eso no significa que, por ejemplo, la tortilla no traiga proteína, ¿verdad? Pero tiene mucha más proteína la carne. Por ejemplo, en términos porcentuales, el maíz que se utiliza para elaborar la tortilla tiene menos del 10% de proteína. En cambio, la carne tiene arriba del 50% de proteína. Pero bueno, podemos decir que la fuente proteica del taco es la carne, ¿sí? Lípidos, ¿dónde la podemos encontrar? Pues en la propia carne, en el tejido adiposo de la carne, o bien si imagínense que eh, son tacos de carne dorada, imagínense que para dorarlo tuvieron que ponerle aceite, entonces el aceite que lleva ese taco o la tortilla lleva grasas, lleva lípidos, ¿sí? Entonces, químicamente esos tacos están estructurados por carbohidratos, proteínas y lípidos. Pero ¿cómo están estructurados cada una de estas biomoléculas? Decíamos que los carbohidratos están hechos de unidades llamadas azúcares, o más técnicamente monosacáridos. Pero bueno, imagínense que cada una de estas unidades son azúcares, perdón. Si cada uno de esos azúcares se unen, nos van a dar un carbohidrato. ¿De qué decíamos que están hechas las proteínas? Pues de unidades llamadas aminoácidos. ¿Qué pasa si se juntan varios aminoácidos? Pues nos va a dar una proteína. Aquí yo voy a estar hablando de figuras geométricas para representarlo nada más. Obviamente no significa que esta sea la forma que adquiere una proteína, ¿verdad? Es nada más para representarlo y para distinguir una biomolécula de la otra. Por su parte, tenemos que un lípido está formado por ácidos grasos y un glicerol. Imagínense que esta es una unidad de un lípido. Y si se juntan varias, pues nos va a dar una cadena de grasas o de lípidos, ¿sí? Y aquí le pongo la unidad por la que está hecho, son ácidos grasos. Esto vendría siendo la representación de un carbohidrato, esta una proteína y esta un lípido. Pero en un alimento, como en un taco, no vamos a encontrar nada más una cadena de carbohidratos ni una cadena de proteínas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues algo más o menos similar a esto. Que esos carbohidratos o esas cadenas interactúan con otras cadenas de carbohidratos y esas a su vez interactúan con otras para formarme una red, en este caso de carbohidratos. ¿Qué pasa con las proteínas? Pues algo muy similar. Una cadena de proteínas interactúa con otra y con otra formando una cadena de proteínas. Los lípidos pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Les digo, esta es una manera muy esquemática y muy práctica y muy sencilla de explicarlo, ¿verdad? Obviamente esto implica procesos mucho más complejos, en, reacciones químicas, uniones, enlaces, etcétera. Pero estoy tratando de manejárselos así porque a final de cuentas no me interesa mucho que ustedes sepan cómo es que esta glucosa se unió a esta o este azúcar se unió a la siguiente, sino lo que quiero que vean aquí es el nivel de complejidad. Si se fijan de aquí pasamos a algo más complejo. Esta nada más era una cadena y aquí tenemos varias cadenas, ¿sí? Entonces nosotros consumimos los tacos y ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo primero que le hacemos al taco es morderlo, es masticarlo, ¿sí? Todo lo que le va a pasar al taco cuando lo consumamos desde que lo ingerimos hasta que se excreta el material de ese alimento, va a ser sometido a un proceso de digestión. Entonces, todo lo que vayamos a mencionar aquí va a ser proceso digestivo, obviamente con sus diversas particularidades o diferencias. Entonces, lo primero que le hacemos a un taco cuando lo consumimos es que lo mordemos, lo masticamos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues estamos rompiendo los enlaces eh, que unen a ese taco. O sea, químicamente estamos tratando de romper los enlaces. Estamos haciendo una digestión preliminar, una digestión mecánica o física con la presión de los dientes. Pero también se da a su vez una digestión química. ¿Cómo se da esa digestión química al momento de masticar? Bueno, resulta que al momento de nosotros aprender los alimentos y triturarlos con los dientes, o con las muelas, perdón, eh, también le agregamos una sustancia que conocemos como saliva, y esa saliva está ahí a su vez em, constituida por unas sustancias llamadas enzimas. Las enzimas no son otra, de manera muy general, son unos componentes químicos también orgánicos que nos ayudan a romper estos enlaces.
Entonces la saliva, además de formar el clásico bolo alimenticio, somete los alimentos a una digestión, en este caso química, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa después de que los alimentos los masticamos, formamos el bolo alimenticio? Pues pasan a través del esófago y llegan a otro órgano llamado estómago. ¿Qué es lo que pasa en el estómago? Pues también ocurre un proceso de digestión. ¿Cuál es ese proceso de digestión? Bueno, el estómago tiene la capacidad de producir una sustancia internamente que se le conoce como ácido clorhídrico, ¿sí? Que es el que forma a final de cuentas el jugo gástrico. Al ser un ácido, la sustancia que se produce en el estómago lo que hace es romper o degradar estos enlaces, ¿sí? Entonces estamos hablando de otro tipo de digestión, ¿sí? Estamos hablando de un proceso donde se rompen algo que estaba más complejo. De aquí los alimentos pasan al intestino delgado. En el intestino delgado también son sometidos a un proceso de digestión química, ya que el intestino delgado le llegan, segregan sustancias que provienen del hígado y la vesícula biliar para digerir estos alimentos, principalmente los lípidos. Entonces aquí también en los intestinos ocurre una digestión química, ¿sí? Porque las sustancias que segregan el hígado y la vesícula biliar hacen que estos enlaces se rompan. Entonces, ¿qué estamos hablando con todo esto de digestión? ¿Qué es lo que está pasando de manera práctica? Aquí tenemos cadenas o redes de un carbohidrato, de proteína o lípidos. Pero en la digestión, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues que todos esos enlaces que forman la red se rompen para generar eslabones libres, ¿sí? Si aquí tenemos una red de carbohidratos, una red de cadenas de carbohidratos, aquí vamos a tener, imagínense nada más, eslabones libres de carbohidratos. Si aquí tenemos una red de proteínas, aquí vamos a tener eslabones libres de proteínas o aminoácidos libres. Aquí vamos a tener, decíamos que los carbohidratos están hechos de azúcar, entonces aquí vamos a tener azúcares libres, aquí vamos a tener aminoácidos libres y aquí vamos a tener ácidos grasos libres. Entonces, de algo muy complejo hicimos algo más básico. Imagínense que ustedes tienen una cadena y que esa cadena la enlazan a otra y a otra. Y que al final de ese proceso, ustedes lo que tienen son eslabones separados unos de otros, que es lo que pasó a nivel del intestino. ¿Qué pasa una vez que tenemos eslabones en lugar de cadenas en el intestino? Pues esos eslabones se absorben a través del torrente sanguíneo y llegan a cada una de las partes del cuerpo, cada uno de esos tejidos que mencionábamos al principio, al cerebro, eh, a los músculos, al esqueleto, etcétera. Entonces estamos hablando de que los alimentos pasan a un proceso digestivo para hacer algo más complejo a algo más sencillo. De esa manera vamos a tener que cada una de las células que conforman cada uno de esos órganos, pues les van a llegar carbohidratos, proteínas y lípidos, obviamente en forma de unidades libres, ¿sí? Entonces, esos carbohidratos y esos aminoácidos, esos ácidos grasos, le llegan a cada una de las células por medio de la circulación sanguínea, ¿sí? ¿Qué pasa una vez que llegan a la célula? Bueno, pues esos eslabones, esos unidades o eslabones ingresan al interior de la célula, ¿sí? Una vez dentro, pasa algo muy particular. Todas esas unidades químicas son procesadas dentro de la célula para obtener energía, para formar estructuras, para diversas funciones, ¿sí? Pero además de eso, de obtener la energía necesaria para que la célula se mantenga activa y para que así el órgano que está formando esa célula o el tejido que está formando esa célula se mantenga activo o vivo, hace una cosa, sucede una situación muy particular, que esos eslabones que ingresaron, la célula vuelve a reintegrarlos para formar nuevamente una cadena. Van a decir ustedes, todo el rollo que se hizo para que al final lleguemos a lo mismo, y sí, precisamente, ¿sí? La célula procesa esos azúcares, esos aminoácidos y lípidos para formar una cadena de carbohidratos, una cadena de proteínas y una cadena de grasas. O de varias, ¿verdad? Son varias, pero aquí lo represento nada más con una. Entonces, a lo que voy con esto es de que de algo muy complejo pasamos a algo más sencillo. Y en el interior de la célula, de algo sencillo, va a pasar algo más complejo.
Ya una cadena de proteínas, esa célula la puede utilizar para formar la estructura, no sé, de la membrana, del núcleo, de algún organelo. Los lípidos también y los carbohidratos los va a utilizar, no sé, para obtener energía, ¿sí? Este proceso hace que la célula se mantenga activa, se mantenga viva y obviamente si se mantiene viva la célula, va a mantener vivo el tejido. Si se mantiene vivo el tejido, va a mantener vivo al órgano. Si se mantiene vivo el órgano, va a mantener vivo al organismo, ¿sí? Entonces, en conclusión de todo esto, fíjense, aquí hablamos de dos situaciones muy diferentes entre sí. Una parte de donde algo complejo pasamos a algo sencillo. A esta parte de todo este proceso que estuvimos hablando se le conoce biológicamente con el nombre de catabolismo. Catabolismo vendrá siendo entonces para la biología el rompimiento o degradación de macromoléculas complejas para obtener moléculas más sencillas. Si se fijan, aquí teníamos macromoléculas más complejas o más estructuradas para obtener moléculas más sencillas. Eso se le conoce con el nombre de catabolismo. Por su parte, anabolismo es la parte, adquiere el sentido contrario, ¿sí? La célula unió esos eslabones para formar estructuras más complejas. Entonces, anabolismo es síntesis o construcción de macromoléculas. Aquí se hicieron macromoléculas, se formaron, se construyeron a partir de moléculas más sencillas. ¿Cuáles fueron las moléculas más sencillas? Pues estas que absorbió la célula, ¿sí? Si se fijan, si entienden ustedes esto, les va a quedar ahora sí más claro la primera ley de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se fijan aquí nada más, al final de todo este proceso, se obtuvo lo mismo que teníamos al principio, o casi lo mismo, ¿sí? A diferencia que en ese proceso se logró mantener una célula activa o funcional. Entonces, si integramos estos dos conceptos, si los abarcamos a los dos en su totalidad, vamos a generar el concepto de metabolismo, que decíamos es el conjunto de reacciones físico-químicas a partir del cual los seres vivos pueden obtener la energía que requieren para mantenerse vivos, ¿sí? Entonces, metabolismo, hablando eh, de manera jerárquica, vamos a tener que metabolismo es de un nivel mucho más grande que catabolismo y anabolismo, porque los incluye a los dos, ¿sí? Catabolismo solo es una etapa donde se rompe, anabolismo solo es una etapa donde se vuelve a construir y metabolismo es una etapa que abarca a las dos fases de procesado de las biomoléculas, ¿sí? Entonces, esa es la parte central o inicial de lo que se conoce como metabolismo. Les digo, ya en otros videos voy a empezar a hablar de algunos ejemplos como es la respiración, ya sea aerobia o anaerobia, hablar de fermentación, hablar de fotosíntesis también, que si bien es un proceso muy diferente, a final de cuentas lo que se busca es obtener energía. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí lo que quiero que les quede claro son estos tres conceptos y que no los confundan. Catabolismo, romper; anabolismo, formar. ¿Qué es lo que vamos a romper o formar? Pues moléculas, en este caso moléculas orgánicas, para que los seres vivos se mantengan, pues valga la redundancia, se mantengan vivos.